Listo, ahí está. Muy bien. Bueno, muy buenos días. Estamos reunidos en el Seminario Permanente de Estudios sobre las Mujeres y tenemos aquí como invitada a la doctora Fidelina González, quien es historiadora y que pertenece al Departamento de Estudios Sociourbanos de la Universidad de Guadalajara, el DESMOS, y es nuestra especialista en Historia de México, ha hecho tesis de maestría y de doctorado sobre el trabajo sexual. Y el día de hoy vamos a ver esta película, bueno, ya vimos esta película, La Mujer del Puerto, de 1934, y la doctora Lina nos va a acompañar en su análisis. Estamos las doctoras Rosa María Espinosa Arcocha, historiadora cultural, la doctora Lucero Moreno, está la doctora Laura Ayala y yo, Cristina Castellano, en este día en el seminario. Así que bueno, adelante Lina, te damos la palabra. Pues muchísimas gracias. La verdad que es un gusto y me dio mucho gusto haber visto esta película para emitir como mis comentarios, porque sí sabía de ella y nunca me había tomado el tiempo de revisarla. Y la verdad es que me gustó mucho porque además está ubicada en un periodo posrevolucionario y que además de ser un melodrama, pues también muestra como esas contradicciones, digamos, de la sociedad posrevolucionaria, porque ya estamos después de los años 30. Entonces, me pareció muy interesante la crítica que se hace para ese momento y que además considero que es una película que, bueno, se hace en 1934 y que quizás no entraría dentro de esta época dorada del cine mexicano porque lo ubican entre 1936, pero creo que sí puede ser perfectamente el antecedente y es una película pues muy atrevida para la época. Para mí me pareció que es atrevida porque trata, digamos, temas tal vez todavía tabú para ese tiempo, aunque debo de decir algo, que la película de Santa de 1931, que se había hecho ya una versión en 1917 y que es pero en el cine mudo. Ya en el 31 es sonoro y que yo creo que esta película, como antecedente de La Mujer del Puerto, esta película de Santa sí viene a abrirle también puertas al cine mexicano a nivel internacional, sobre todo en América Latina, donde como fue, digamos, como tuvo una proyección importante, pues se hacen como películas de este género que tiene que ver con la prostitución, como es en el caso de La Mujer del Puerto, aunque no solamente es de la prostitución, y ahorita lo veremos, pero sí creo que aparte de ser pues un melodrama, podemos encontrar alguna crítica, digamos, social, que eso es como lo más importante y que creo que es atrevida para ese tiempo, porque yo les decía ahorita que, bueno, hay temas que se abordan que son como temas tabú todavía para ese tiempo, pero como la deshonra y la prostitución, digamos, ya se abordan en la película de Santa, en esta creo que hay una gran diferencia. A lo mejor me voy a adelantar, pero quisiera mencionarlo, una diferencia en la mirada hacia la mujer prostituta. Es decir, en Santa, esta mujer que se vuelve o es orillada a ejercer la prostitución a partir de que es deshonrada, pero la prostitución es vista o la mujer prostituta desde una mirada, digamos, moral. Y creo que esta mujer prostituta de La Mujer del Puerto es, es con una mirada más compasiva, porque no se está rechazando el ejercicio de la prostitución, sino que se está viendo de una manera que es una mujer que es orillada a ejercer la prostitución por la situación económica. Y si nosotros vemos a través del tiempo, la mayoría de las mujeres, según los archivos que existen históricos,
estaríamos hablando de un porcentaje muy alto que las mujeres que ejercen la prostitución en el pasado, y bueno, yo creo que un porcentaje muy alto en la actualidad, son orilladas a ejercer la prostitución eh, por la situación económica, la mayoría. Bueno, pues esta película, yo ojalá y que con sus intervenciones pudiéramos como ampliar más esta percepción, digamos, que a lo mejor queda limitada con lo que yo voy a decir, y que se pudiera ampliar con sus intervenciones, que son también expertas en el cine, en el análisis de algunas cintas que se han visto y que, bueno, pues también se ha participado junto con pues, la Universidad de Guanajuato y que nos ha ayudado mucho para esto. Entonces, bueno, pues que quisiera decir que aunque no entrara pues en esta época, es una película, además de los temas que aborda, creo que está realizada con una muy buena calidad, que creo que el cine, la época del cine mexicano, pues de oro del cine mexicano, eh, se destaca por ello, ¿no? Que creo que es uno de los elementos que están considerados para esta época, toda la producción, que tienen una alta calidad y una inversión importante de, digamos, de recursos para que estas películas que se dan en esta temporada a partir de 1936, pues sean pues producidas con estos, digamos, criterios de calidad, ¿no? Y no creo que esta película demerite no estar como dentro de esta época dorada del cine. Es una película que está, primero empezando que los principales protagonistas pues es Andrea Palma, en, como Rosario, que está Domingo Soler, que es como el hermanastro, y con el padre, a mí me parece una figura importante, el padre de Rosario, que finalmente va a morir por la defensa del honor de su hija y no precisamente por la enfermedad, porque también estaba enfermo y estaba como dentro de la película en un momento ya como al final de su vida, pero cuando pierde propiamente la vida, el honor de su hija, ¿no? Entonces, el desarrollo de la película, claro, no digo que son los únicos actores, pues hay más, pero bueno, estos para mí, o no para mí en la película, pues son como los principales, ¿no? También decir que esta película se desarrolla a lo mejor como en tres momentos, considerando a la protagonista principal o en primer lugar, que es Rosario, como en tres momentos. Yo lo vi de esta manera. Una que es primero como la inocencia de la protagonista y otra es, perdón. Y otra es como la desesperación, otro momento de desesperación por la situación económica de la protagonista y finalmente una etapa donde se desarrolla en la prostitución. Y entonces, en ese sentido, bueno, pues vemos desde el principio que está como muy bien ambientada. Primero, está ubicada en el puerto de Veracruz, pero creo que está muy bien ambientada porque tanto podríamos hablar de el mismo Veracruz, ¿no? Con el carnaval, la música, que en un momento del principio, después de esta muestra de la inocencia y que es seducida, Rosario, pues se muestra como este carnaval de Veracruz para esa época, cómo es que se llevaba a cabo,
esa ambientación mismo del puerto y de la vida del puerto. Y otra cosa que a mí me llamó mucho la atención es la ambientación para ese tiempo, porque déjenme decirles que no hay en los documentos archivísticos que describan como este ambiente, digamos, de un burdel o de una casa de prostitución. Y bueno, creo que se ambienta bien. Lo poco que puede sugerir los documentos, podríamos decir que se ambienta de manera muy creíble, pues, porque es toda la dinámica dentro de un burdel, desde el consumo de bebidas embriagantes, la embriaguez, el consumo, digamos, de cigarrillo, la seducción, la música, el baile, la prostitución, dentro, digamos, de este burdel, pero además hasta cómo está estructurado un burdel para este tiempo y pues que va a durar mucho tiempo hacia adelante, como son la disponibilidad de cuartos para poder llevar a cabo pues este ejercicio de la prostitución, ¿no? Me pareció que es como muy creíble esta ambientación que tiene la película, una película que dura 1 hora y 15 minutos, es corta y se hace muy corta cuando uno la está revisando o la está viendo. La temática, digamos, que aborda como esta película que ya a grandes rasgos lo mencioné, pero está temas como entre tabú y transgresores todavía para la época, y no quiero decir que estos temas sean transgresores nada más para esta época, sino que ya venían desde antes, pero aún en tiempos revolucionarios, pues siguen siendo temas, digamos, transgresores, y ahí considero que es una película que se atrevida, pues, por los temas que toca. Primero, como la pérdida de la honra y la prostitución, el incesto, que es un tema, a diferencia de Santa, que también se incluye o también trata de este tema, que pues son pues temas todavía, eh, pues voy a decir transgresores, pero también que a estos temas se les hace una crítica social, pero sobre todo esta comportamientos y respuestas de la sociedad ante estos temas, ¿no? Y también la diferencia, como les mencionaba hace ratito, es la mirada como se aborda o se considera en esta película la prostituta, ¿no? Una mirada más compasiva, y que se ve la prostitución no porque la mujer sea viciosa, sino porque pues es arrojada por la misma sociedad en la que no encuentra apoyo y se ve como obligada a insertarse en la prostitución. Otro, creo que tema que toca importante es la doble moral sexual, porque entonces hay una sociedad que condena sí a las mujeres por su conducta, pero que sí es tolerada en los hombres, ¿no? Por ejemplo, el padre es adúltero, el padre de Rosario, la pérdida, digamos, de la honra solamente es para la mujer y no para el novio o el seductor dentro de la película. Y en la mujer, digamos, ella es la que sufre como las consecuencias de esto, ¿no? Pero no los hombres. Entonces, en ese sentido, bueno, pues también hay una crítica, aunque no queda como muy clara, es como vedada de cómo hay comportamientos que son tolerados en los hombres, pero en las mujeres no. Cuando hay
estos comportamientos, bueno, pues son a veces producto que la mujer sufre las consecuencias, pero que son ejecutados por el hombre. Entonces, bueno, también es decir que los hombres cometen las faltas y las mujeres son las que la pagan al final, ¿no? Y otro tema que se aborda en la película y que me parece muy interesante, a lo mejor no queda tan visible, pero ahí está, que la protagonista, o sea, Rosario, una mujer, es abandonada por los hombres de su vida, en su vida, ¿no? Una, por el seductor o el novio, por el padre que muere, y también, digamos, finalmente, voy a decir como por su hermano, ¿no? O hermanastro, que al final es el incesto que se comete entre el hermano y ella, pero finalmente ella decide suicidarse por esta carga social referente a la percepción del incesto, que bueno, pues es hasta después de que se comete, bueno, pues veremos que es que se dan cuenta pues que son hermanos al final de la película, y que ella toma la determinación, digamos, de suicidarse en el mar, ¿no? Y pues eso también que es el tema, pues que otra temática que toca como ese determinismo social, en donde pues decíamos, Rosario no toma la decisión o no eligió el ser o la prostitución por ser viciosa, sino porque pues es empujada por la sociedad ante la necesidad económica que ella tiene, y que vemos, bueno, tampoco no hay como en el puerto como muchas otras opciones de trabajo, pero también es de que pues las mujeres ocupaban un lugar en la casa y ella no. Entonces, la opción que tiene ante la necesidad económica, pues una de las opciones sería el ejercicio de la prostitución, ¿no? Y que finalmente la crítica social pues está enmarcada en estas temáticas. Una prostitución que no es un vicio, sino una consecuencia de la injusticia social. Y también, bueno, hay una condena al patriarcado, porque, bueno, si los hombres ejercen como el poder, ejercen como su poder en la seducción, en la infidelidad, en el abandono, pero no tiene ninguna consecuencia. Los hombres no tienen consecuencias. Sin embargo, vemos en la protagonista que ella es la que carga con las consecuencias, ¿no? Y que yo sí creo que que se hace una crítica o una condena en ese sentido al patriarcado de ese momento. Y bueno, que todavía sigue habiendo, pues bueno, estos como resquicios del sistema patriarcal en nuestros días, a pesar de tanto tiempo, pero bueno, todavía no se ha eliminado por completo, ¿no? En ese sentido, bueno, pues sería lo que yo podría decir sobre la película. Ojalá y que se pudiera como ampliar eh, el análisis de esta película, pues con sus participaciones que tendrán también pues otras perspectivas, ¿no?, sobre la misma. Muchas gracias, Fidelina. Gracias por tu introducción y presentación del tema. Lucero, adelante, vamos a empezar. Muchas gracias. Pues ya saben que más o menos yo utilizo la misma técnica de análisis feminista
pues que aprendí en la tesis, entonces ahí voy con esas herramientas analizando todo con una mirada feminista postestructuralista, decolonizante, que cuestiona la hegemonía del poder. Entonces, pero sobre todo una mirada victimológica con perspectiva de género, ¿no? Entonces, bueno, yo hice varias anotaciones en torno al filme. Por ejemplo, cómo el filme construye a Rosario como mujer empobrecida, trabajadora, pero luego prostituida, ¿no? Entonces la constituye, hace esta subjetividad de ella pues como una figura sacrificial del orden moral, ¿no? Su cuerpo, digamos, porta esta culpa colectiva que se trata de dispersar en la época como método de control, ¿no? De la mujer que se aparta de las normas morales por haber entregado su cuerpo al novio y entonces a través de este sufrimiento pues está reparando simbólicamente pues los desórdenes de clase, sexualidad y parentesco, ¿no? Entonces, pero también si utilizamos el lente interseccional que es muy ad hoc a todos los estudios feministas, pues podemos ver que su caída no es moral, ¿no? Como lo plantea el filme, sino pues que se trata de una falla estructural, de violencia estructural donde se está cruzando el género, la clase, el territorio portuario, y ahorita voy a decir por qué es importante poder visibilizar eso, además acompañado del régimen moral católico y estatal, donde convergen pues para producir un cuerpo culpabilizado, ¿no? Un cuerpo que no importa, diría Butler, ¿no? Judith Butler. Entonces, pues tenemos entonces el puerto que funciona como frontera porosa, ¿no? Donde se integra el comercio, las migraciones, los ilegalismos, donde el Estado y las moralidades pues están vigilando a las mujeres que circulan solas, que es a donde llega ella a vivir después de esta tragedia, donde es culpabilizada porque se entrega al novio y se le muere el papá y se queda sola, ¿no? Y entonces, pues este melodrama sitúa ahí a Rosario a propósito para poder entregarnos como esta reflexión del peligro moral que habilita el marcaje ahí como una caída, pero también para poder infundir este terrorismo machista a las mujeres de la época, ¿no? En donde este territorio portuario se convierte en una zona de exclusión por las mismas razones históricas, políticas, simbólicas, ¿no? Pero además también estas reminiscencias que hace el puerto como una frontera también moral y sexual, ¿no? Entonces, también es una territorialización del género, ¿no? ¿Quién puede ocupar el espacio público, no? El puerto concentra, pues, el trabajo masculino, ¿no? Ahí están los marineros, los estibadores, los soldados, los contrabandistas, que son como los herederos de lo que antes fueron los piratas, ¿no? Y entonces ahí se excluyen los cuerpos feminizados y solamente son constreñidos, pues, al servicio, ¿no? Al placer, a la abyección, son cuerpos que no importan, son cuerpos utilizados para el disfrute masculino, ¿no? La mujer que habita ahí en el puerto queda fuera del orden doméstico y por eso justo nos hace nos entrega este significado de que queda fuera del orden doméstico, ¿no? Del ideal republicano del respeto, ¿no? Es la otredad en términos de moralidad, ¿no? Entonces, también es como interesante reflexionar cómo el puerto también se convierte en un dispositivo de control de clase, ¿no? Por los márgenes urbanos que ahí se presentan, ¿no? Los muelles, las cantinas, los burdeles, los cabarets, que finalmente son zonas de concentración de pobreza, ¿no? Y en ellas pues están las mujeres de clase baja, las racializadas, que son narradas como una amenaza al proyecto nacional que en ese momento pretendía el gobierno en turno, ¿no? Como un dispositivo de poder, ¿no? Y entonces también me gustaría reflexionar sobre cómo esta clase y precariedad se entrega
a través de cómo la economía que empuja a esta mujer a convertirse en pecadora, ¿no? Pero marcando una consecuencia, ¿no? Una consecuencia de castigo por haber roto la moralidad hegemónica, por haber caído en el estigma sexual, por ser focalizado en el arquetipo de puta de la época, ¿no? Entonces, la pecadora que se nos presenta es un dispositivo de poder, ¿no? Más que persona se nos entrega como la consecuencia de haber roto la moralidad. Y luego también es interesante reflexionar esta parte del incesto y el parentesco que rodean los significados de la víctima, ¿no? Porque, por un lado, habla del incesto algo que, de acuerdo a los que han hecho del tema de cómo el incesto es un delito que ocurre frecuentemente en muchas familias de la época, pero que se mantiene vigente hasta la actualidad y que incluso es algo que se cubre por las familias, cómo funciona como dispositivo de poder, porque es este poder de los hombres de poder decidir sobre las mujeres de su familia y que les pertenecen. Y aun cuando en este filme, al principio ellos no están conscientes de eso, nos da la imagen de que es lo peor que le puede pasar, es el peor castigo que le puede pasar a ella, y entonces es utilizado este castigo para despolitizarla, ¿no? Y bueno, también hice una reflexión en torno al chal que ella está dejando ahí en el mar, ¿no? O sea, este chal, ustedes se van a acordar de cómo estuvimos revisando el libro de Saidi Núñez, ¿no? De Enjaular los cuerpos, que a mí me tocó comentar esa lectura hace ya año y medio, ¿no? Y cómo en ella recogíamos diferentes teorías de los criminólogos de la época, primero del Porfiriato, pero que se mantienen muy vigentes hasta donde llega la película. Son épocas diferentes, pero no han pasado tantos años, son como 25 años de un lado a otro. Entonces, este chal, si ustedes se acuerdan, había en ese libro unas citas de los criminólogos de la época que habían construido manuales de cómo tenía que construirse a la mujer perfecta, ¿no? A la madre del progreso, a la madre de la sociedad mexicana, de la esperanza de la raza que iba a ser la perfecta, ¿no? De acuerdo al pensamiento de Porfirio Díaz. Entonces, ahí va marcando un código de vestimenta, y entre ese código de vestimenta justo estaba el chal, ¿no? Ese chal que era utilizado pues para cubrir a la mujer pudorosa, a la mujer decente, esa mujer que tiene ese derecho de ser visible como recatada porque ha aceptado ser la madre del progreso, de la moral hegemónica, ¿no? Y entonces, de pronto, ese chal, ya nuestra protagonista, la víctima de todos estos hechos, ya no tiene derecho a utilizarlo, ¿no? Y este es el mensaje que nos da, no tiene derecho a utilizarlo, y entonces por eso es que lo deja ahí, porque finalmente pues ella se ha creído la propia culpa que le es entregada. Por eso es que desde un principio que fue engañada por el novio, va y busca y se entrega a la prostitución, porque desde un principio cree que está manchada, pero al final está tan segura de que ya no le corresponde, pues que ahí lo deja. Pero también es como este llamado de nosotras a la reflexión de cómo finalmente es despolitizada en lo absoluto, hasta con una prenda que representaba tanto para la mujer de la época, pero también el mensaje que estaba dando a todas las demás personas de la época, que estoy segura que no eran mujeres las que veían esas películas, sino otros hombres, de cómo una mujer que es presentada como pecadora y como el estándar del mal por haber tenido relaciones sexuales, no tiene ni siquiera derecho a un chal, ¿no? Y entonces por eso es que el chal se queda ahí abandonado, flotando. Y pues creo que son esos nada más mis comentarios. Gracias. Gracias, Lucero. Muy bien. Excelente comentario. Vamos con Rosy. Adelante. Muy bien. Bueno, yo en realidad
ya la había yo visto la película, pero la veo como desde mi historia de vida. Y es eso lo que yo les voy a... Primero, como historiadora, en 1925, en Veracruz hubo un movimiento que se llamó el Movimiento Inquilinario, dirigido en la época que estaban comenzando a sindicalizarse todos los sectores de la población trabajadora, y entonces surge un líder inquilinario, un líder sindicalista que se llamó Herón Proal, y él va a promover una huelga y un movimiento contra los dueños de los lugares justamente donde vivían los pobres. Y un sector que se movilizó muchísimo y que tuvo un destaque, aunque no lo hayan contemplado en la documentación, fueron las prostitutas. Las prostitutas quemaron los colchones en plaza pública como símbolo del abuso que se cometía, porque los colchones eran sus instrumentos de trabajo, así les decía. Y entonces la mujer de Proal fue presa junto con las muchas prostitutas. Sin embargo, en la historia solo aparecen como que ellas les hacían la comida a los soldados, a los que cuidaban la casa. Bueno, eso en 1925. 1926 nació mi mamá. Mi mamá era hija de una mujer campesina, de un pueblito chiquito, que se enamoró de un español guapísimo que fue mi abuelo y que llegó allá, quién sabe. Y entonces, pues primero le hace una hija, y ya cuando tiene esa hija, ya, bueno, él llegó pues a hacer América, como decían antes, a casarse con una rica, y las tierras, había unos grandes terratenientes, y pues claro que luego encontró a Lupita. Y entonces mi abuela ya estaba embarazada de su segunda hija, que era mi mamá. Y entonces, pues mi abuelo dice, no, pues esa hija no es mía. Y claro que la deja y se casa con Lupita, que era una buena persona. Y bueno, ¿y qué hace mi abuela? Se va, agarra a la hija más grande, pues que era chiquita, con 2, 3 años, y se va a Veracruz, que era a donde se iban las mujeres, pues y como tú decías, Lucero, pues a buscar trabajo. La parte de la prostitución, esa yo me la imagino, porque mi abuela pues allá vivió, ¿sí? Y si hubiera sido, creo que pues no es tanto por una cuestión, yo no creo en esto de los determinismos, creo que los determinismos son ahistóricos. Sí, el hecho de que las mujeres las empuje, las condicione, yo prefiero decir condicionar, fueron condicionadas hacia la prostitución y no que fue determinado, porque eso es algo así como muy fatalista. Bueno, ¿por qué yo hablo de esto? Porque cuando vi la novela, la película, estuve todo el tiempo pensando en mi abuela. Solo que, bueno, te digo, ella no se suicidó, no fue una mujer culpable. Mi abuela se volvió una nube, porque yo así le decía, había una adivinanza cuando yo era niña que decían una nube, ¿cómo es? Una nube blanca pasó por el mar, ni el agua ni el viento. No, una vaca pinta pasó por el mar, ni el agua ni el viento la pudo atajar. ¿Qué es? Pues era la nube. Yo así le puse a mi abuela. Cuando yo la veía llegar, yo decía, ahí viene la vaca pinta. Porque nada la detenía. Era una mujer enojada, ¿sí? Era una nube de tormenta. Y entonces yo me pongo a pensar que sí, la película, pues independientemente de su calidad y todo, fue ambientada en Veracruz, pero la realizaron gente de la Ciudad de México. Entonces yo no sé hasta qué punto
porque Veracruz siempre fue muy anticlerical. O sea, sí, es una parte, un sector de la sociedad pobre, relegada allá al ámbito portuario, porque los marineros eran sus principales clientes, los que mejor pagaban, pero no sé, digo, está ambientada en Veracruz, pero yo no, esa moral, esa cosa como que sí, muy religiosa, la moral esa es muy religiosa. Bueno, yo nada más planteo las cosas ahí. No sé qué tan sacrificadas o digo, tan víctimas se sintieran todas esas mujeres. Conocí algunas que sí fueron y yo no las vi así. Digo, sinceramente, no las vi. Y la otra cosa, fíjate que mi abuela tenía un fichú. Es una de las piezas de ropa que más me recuerdan a mi abuela. ¿Y sabes qué era el fichú? El chal. Y por eso lo asocio. Ella le decía fichú. Y entonces ella no se libró del fichú. Siempre allá hace mucho calor, pero en la época de nortes, que enfriaba un poco, pues yo la veía con ese fichú y en fin. Entonces, es mi experiencia. Yo vi la película, sí, pero desde mi historia de vida. Y como que no identifiqué a esa mujer del puerto con la otra mujer del puerto que mi abuela pudo haber sido. Yo estoy casi segura que eso fue a lo que se dedicó. Y claro que, y se hizo de un capitalito, por cierto, porque mi abuela era dueña de unos patios de vecindad ahí en Veracruz, en la parte del puerto, por cierto. Entonces, pues esa es mi visión. Y mi abuela ¿cómo se dice? No se suicidó y no tiró el fichú. Siempre lo tuvo. Muchas gracias, Rosy. A mí me gustan mucho todas estas lecturas que cada una estamos haciendo de la película. Vimos la misma película y no vimos la misma película. Y bueno, Rosy, me encanta que tú nos compartas tus sentipensares, ¿no? Hoy que usamos ese concepto del sentipensar en el feminismo, que no nada más es pensar el arte, sino sentir el sentipensar, ¿no? Esta película, sin duda, pues la vi con esa margen de interpretación. Bien, bueno, si nadie quiere intervenir ahora, yo voy a decir un poco algunos también elementos de lo que yo vi. Yo la vi 2 veces, la vi pues sola y después la vi con mis alumnos el día de ayer. Los jóvenes de la licenciatura en Historia de la cuando se revela el incesto, bueno, había que filmarles las caras que ponen, porque todos están muy, muy, muy sorprendidos, ¿no? Es algo sorprendente en la película. Y bueno, hay que decir que esta película está hecha por un director ruso, que está acompañado por un mexicano que le ayuda a la producción, que su mujer, su pareja participa en la película, es esta mujer que aparece sentada cantando esta canción tan, tan, tan linda de Vendo placer a los hombres que vienen del mar. Y que bueno, hay toda esta estética del cine sonoro que empieza a aparecer porque esta película viene después del cine mudo, ¿no? Entonces, esto es interesante de ver cómo aparece en términos estéticos y cinematográficos la palabra, la voz, la música en ellos. Y es una adaptación del cuento de Guy de Maupassant que se llama El puerto, ¿no? Lo curioso que yo vi en esta película es que finalmente, si comparamos el cuento francés y la película, en el cuento francés no aparece la historia de la mujer, para nada, ¿no? Se omite, es más bien todo el tiempo es la historia parecería que es la segunda parte de la película, cuando aparecen los marineros, y los marineros se expresan y platican, y bueno, eligen el mejor lugarcito para divertirse, ¿no? Y pasar la noche en tierra. Entonces, la película recupera esta segunda parte, no la historia de Rosario, que es una decisión abierta de esta película, La mujer del puerto, que fue una de las películas más taquilleras en la época, ¿no? Y efectivamente, como dijo Lina, pues no es una película de la posrevolución, aquí ya dejamos la comedia facilota ranchera, o el canto heroico a la revolución, o el héroe, ¿no? El héroe que
digamos que sale victorioso, ¿no? Estos eligen justamente un tema urbano que también habla pues de los conflictos de las migraciones y también de la propia pobreza de las mujeres, que no existen. Recordemos que las mujeres no votan, ¿no? Votan hasta 1954, entonces civilmente las mujeres no existen en México en esa época. Entonces, esta mujer que aparece, Palma, que no es ¿no? No es María Félix, no es Dolores del Río, sino es otra belleza muy distinta. Rosy, creo que dejaste abierto tu micrófono. Y entonces tenemos esta película inserta en un concepto que llamamos cine de pecadoras, ¿no? Y el cine de pecadoras, en la historia del cine mexicano, aparece pues en la Edad de Oro, en el cine de oro, que es trágico, ¿no? Casi todas las cine de pecadoras son trágicos y tienen una moral muy en la tradición de la tragedia griega, ¿no? O sea, las cosas tienen que terminar mal, no son comedias, no nos reímos, y terminan con una moral, ¿no? Una moral para el público, para el pueblo. Evidentemente, como nos dice Lucero, es una moral pues patriarcal, ¿no? Católica. Y este cine de pecadoras evoluciona ya en los años 70, 80 hacia el cine de ficheras, que ahí sí cambia la estrategia y entonces es un cine en donde aparece la prostitución, ya no en la imagen de la prostituta o de la rumbera, sino aparece ya como de manera graciosa, en comedia, vulgarzota, ¿no? Es este cine que no gusta ya, que no es entendido como cine de arte. Y bueno, lo interesante es cómo en el cine mexicano, ya en la segunda mitad, digo, ahorita estamos analizando la primera mitad, pero va evolucionando y cómo yo veo algunas vinculaciones con ciertas películas que liberaron a la mujer y que fueron hechas ya por mujeres realizadoras, como la película Danzón, de Mariano Varo, que Danzón sí está ambientada también en el puerto de Veracruz y que es la historia de una mujer que hace una especie de viaje interior para descubrirse ella misma, ¿no? En esta película que también analizaremos aquí en el SPEM, pero cómo el puerto de Veracruz sirve, ¿no? En estas películas para llevar a estas mujeres a caminar solas en los puertos y a expresarse ahí, ¿no? Bueno, Ripstein hizo, Arturo Ripstein en el 91, que también es el año en el que aparece Danzón, hizo una versión de La Mujer del Puerto. Y habrá que ver esa película porque, pues sin dar spoiler ni a nosotras ni al público, el final no es el mismo, ¿no? Es otro tipo de visión. Entonces vemos cómo ya el cine mexicano ya de finales de los 90, pues cambian, ¿no? Estos movimientos. Bien, ¿qué más quisiera decir? Bueno, las personajes sororas, porque es algo que estamos analizando en las películas. ¿Quiénes son las personajes sororas ahí en la película? Pues más bien vemos antisororas, ¿no? O sea, las arpías, la imagen de las arpías, que finalmente el peso de estas tres mujeres grandes, mayores, que son las que condenan literalmente a la personaje, ¿no? Que es ellas que la señalan, que esté manchada, que no sean, que las jóvenes de su generación no sean sororas con ella. Entonces, incluso aparecen sí como metáfora, ¿no? De las tres arpías para castigar, ¿no? A la pecadora, para castigar a esta mujer y que termine pues en la terminante tragedia a la que ella se arroja. La estética es muy bonita, ¿no? Al final de la película, cuando hay suicidio, pues es completamente expresionista, ¿no? Es un poco el expresionismo alemán, como lo vemos en la película del doctor Caligari, y que acentúa justamente el dramatismo de la víctima, y sobre todo, pues decir que también ella se suicida, Rosario se suicida, no tanto por el incesto, yo lo vi así, sino porque ella ve que el hermano que regresa, pues se pone a llorar, ¿no? A ella lo abandona tirado, llorando en la cama, ¿no? Perdidamente triste, y entonces ella, ¿no? Al ver que él no se sostiene, pues cómo sostenerse después, ¿no? Entonces esta también esta idea de la melancolía en la mujer y de cómo no poder sostenerse ella misma si no es sostenida, ¿no? Por alguien más, es lo que también veo que la llevó a su fin trágico. Bueno, hasta aquí mi comentario y ahora vamos a darle la voz a Laura Ayala. Adelante, Laura. ¿No te escuchamos? Ya, perdón, es que no estoy familiarizada con Google Meet.
Bueno, rápidamente destaco algo que ya dijo Lucero, pero que se me hace de lo más importante, que es la película, analizar el público para el que estaba dirigida esta película, que era evidentemente para un público masculino, y que ahora nos encontramos un grupo de mujeres 90 años después, viendo una película ya con nuestras propias herramientas, tanto de crítica, pero también morales, ¿no? Porque no las podemos hacer de lado. Pero yo veo que hay yo al contrario de Cristina, sí veo el incesto como el máximo castigo que puede haber para cualquier individuo, sea hombre o mujer, y que se sigue eso repitiendo, y les voy a recomendar, no es mexicana, pero hay una película que a mí realmente me dejó perpleja, que se llama Old Boy, de Park Chan-wook, es del 2003, que se llama Old Boy, 5 días para vengarse, es la traducción al español. Y por otro lado, también destacar el que la prostitución sea ejercida por mujeres empobrecidas, y tenemos ejemplos de lo contrario, pero ya en un tono surrealista, como Buñuel en el 67, que hizo Belle de Jour o Bella de Día. También hay otra película norteamericana que se llama Shiva Baby, que es una chava judía que ejerce la prostitución, pero pues sí, un poco para redondear, para comprar sus lujos. Pero el incesto sí me llama muchísimo la atención como una parte moralizadora, y la moraleja de la película de que realmente todo estaba fatal y su castigo es el incesto, pero la única que lo paga es ella, la única que entiende la gravedad de esto y se siente totalmente culpable es ella, y a mí eso me llama muchísimo la atención de la película, y es lo único que tengo que agregar porque pues ya dijeron unas cosas muy interesantes. Muchas gracias. Gracias, Lau. Sí, también para Freud el incesto es de los principales tabús de la humanidad, ¿no? Es uno de los tres más terribles. Y en Rosy, adelante. Bueno, Freud era judío, ¿eh? O sea, Freud explica por qué veía el incesto como algo peor. Pero yo lo que quería, Chihuahua, ya se me olvidó qué iba yo a decir. Es cuestión de la edad, ¿eh? Se me olvidó, sinceramente, ¿eh? Ya se me fue. Ok. Retiro la palabra, me retiro yo la palabra. Ok, no pasa nada. Lucero, adelante. Gracias. En torno a esta reflexión del incesto, a mí también hace rato se me olvidó algo que iba a decir del incesto, pero ahorita que dijo Rosy que se le había olvidado, yo me acordé. Entonces, también hace rato lo que les quería decir es que justo en los casos que me tocó revisar en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en la última estancia de investigación que hice, la propia Corte Interamericana de los Derechos Humanos teoriza en torno al incesto, en torno a un caso que llegó hasta allá, que se trata del caso de Brisa Angulo contra el estado de Nicaragua. En ese caso, Brisa Angulo, que es una chica de 13 años de edad, es sistemáticamente abusada sexualmente por su primo, ¿no? Su primo es un chico que llega a la capital del país a estudiar como residente de medicina, y entonces llega a vivir con los papás de Brisa y con Brisa, y empieza a abusar sexualmente de ella, ¿no? Y entonces, durante toda la narración del caso, lo que vamos viendo es cómo toda la familia intenta que ella se calle, que ella no diga nada, que ella entienda que lo que le corresponde es ceder a los deseos del muchacho, porque pues los hombres son poseedores de una libido que no pueden controlar, y entonces pues que dentro de sus obligaciones está el acceder a lo que el muchacho requiera, pues porque es un muchacho exitoso. Entonces, pero la Corte Interamericana lo va narrando,
y va diciendo cómo estas dinámicas de poder se van dando en las familias latinoamericanas y cómo es preciso hablar de ello y decir que este tipo de violencia es inaceptable, porque incluso cuando ya estaba en juicio el caso adentro de los tribunales nicaragüenses, fue la mamá del muchacho, o sea, la tía de Brisa, y exhibe fotografías de la chica y dicen, miren, es que esta es una chica mala, porque miren, usa minifalda, y miren cómo se viste, ya lo provocaba, pero además ella se enamoró de mi hijo, y por eso lo sedujo, entonces la culpa es de ella, y durante todo el juicio, tanto la fiscal como el jurado ciudadano, los elementos policiales y los jueces que intervienen en el caso, todos le van derivando a ella la culpa, pero sobre todo por atreverse a revelar el incesto y decir lo que estaba pasando. Entonces la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, apoyándose con distintos peritajes sociales, que de una vez les hago el anuncio y que ya los estamos haciendo ahora ahí en el Cutonalá, en la clínica de análisis victimológico, en la que estoy con la doctora Cristina, en versión amicus curiae se hacen llegar estos peritajes a través de expertas en el tema, la Corte Interamericana, y ellas van explicando cómo el incesto es un dispositivo de poder en las familias latinoamericanas, en donde los hombres tienen el poder sobre las mujeres que componen esa familia y tienen el poder de castigar incluso utilizando el incesto, y ellas no tienen que decir nada. Eso es todo, gracias. Oh, gracias, Lucero. Excelentes referencias. Rosy, ¿te acordaste? Ok, ya me acordé. Lo que quería yo decir es la cuestión, la implicación social de la prostitución, en el sentido de que, en el sentido de que, a ver, mujeres que ganan dinero con el cuerpo, con su sexualidad o con su sexo, ha habido siempre, tanto que Fray Bernardino de Sahagún decían de las alegradoras, así se llamaban en México, en el antiguo México, en prehispánico, que eran un mal necesario, porque como dijo Lucero, la libido masculina es una cosa que no pueden ellos controlar, y si no existieran esas alegradoras, pues imagínate cómo corrían peligro las chicas buenas. Y de ahí viene esa connotación peyorativa y mala y todo de la prostituta pobre. Siempre que hablamos, y estamos hablando aquí en prostituta pobre, pero mujeres que usan su cuerpo existen, y de todas las clases, y siempre ha habido. Pero entonces, ¿cómo paliamos eso? Es que la pobreza las obligó a eso, ¿no? Las llevó a eso. Pero nunca nos referimos a las que no eran pobres. Nunca pensamos en la prostitución como parte, pues había mujeres que hicieron, lo estamos viendo todo el tiempo, no, solo que no eran llamadas prostitutas. He visto una serie de documentales sobre Truman Capote y sus cisnes, que está interesantísimo porque eran todas mujeres de la altísima sociedad en Estados Unidos, y que no todas eran de origen pues bien avenidas, no eran ricas, muchas fueron pobres. ¿Y cómo lograron llegar hasta esas situaciones privilegiadas? Pues así. Y sin embargo, en ningún momento se les llama prostitutas. Entonces, también esa cuestión de la pobreza como que viene, pues no sé, es una cosa hipócrita también. Sí, porque a las que no son pobres, que también son prostitutas, porque así pues han usado su cuerpo, pero esas no. Digo, no, pues es eso. La tal doble moral. Muy bien, Rosy. Laura, ¿quieres hacer otro comentario? Sí, pues es un poco lo que dice Rosy, como con los rateros, ¿no? Los rateros son los pobres, pero si alguien que no es pobre se roba algo, se le dice cleptómano.
Entonces las prostitutas son las pobres, las demás pueden ser cortesanas, pueden ser de otro tipo de adjetivos, que creo que sí es muy importante, pero con respecto a lo que dijo Lucero, yo creo que aquí estamos, o sea, el incesto que se ejecuta en las familias, pero que se sabe que es el tío, que es el papá, que es el hermano, yo creo que es una cosa, bueno, es espantoso, es una cosa, pero a nivel simbólico, un incesto en el que los participantes desconocen su parentesco, a nivel fílmico, por eso les di el de Old Boy, es como el máximo castigo que tú mereces y se te da sin saber que ese personaje es tu pariente. Es lo peor que te puede pasar. Entonces son dos tipos de incesto muy, muy distintos, tanto a nivel real como simbólico. Nada más es lo que quería agregar. Gracias, Lau. Fidelina, adelante. Muchas gracias, Cristi. Bueno, en relación al incesto, no sé si la película también lleve como este mensaje en relación al incesto. Para esa época, en México, no se quiere que haya descendencia ni de parientes ni de nada, porque bueno, se está planteando una sociedad nueva, en donde no traiga ninguna o no tenga ninguna tara a los descendientes. Tanto es que se va a establecer el examen de sangre para poder contraer matrimonio en 1931. Y estaba muy relacionado también con la prostitución, porque entonces ahora se les va a exigir que se hagan exámenes digamos, exámenes las mujeres si no tienen ninguna enfermedad, y para casarse, bueno, pues hay que llevarlo como un documento probatorio de que no se tiene enfermedad, pero tampoco de que sean parientes los contrayentes, porque bueno, entonces tendrían consecuencias en la descendencia. No sé si también sea un mensaje de cómo se representa o cómo se aborda en la película, no lo sé, pero bueno, coincide con una época en donde se está tratando por varios medios, pues, de crear una sociedad diferente, pues, al régimen anterior, ¿no? Sin estos problemas, digamos, como de salud o de deficiencias, entonces, bueno, se tratará de evitar, y desde ahí, bueno, que se tiene el examen de sangre para poder contraer matrimonio como uno de los requisitos. Y quisiera comentar otra cosa que decía Rosy hace ratito sobre, a partir de su experiencia que vio la película, ¿no? Y a partir de ahí sus comentarios. Yo creo que también tiene que ver el que la prostituta, como lo comenta Rosy, no es, ¿cómo les podría decir? No es abordada desde la perspectiva de la mujer. Porque las prostitutas, efectivamente, si uno las entrevista, incluso en la actualidad, ellas no ven digamos, como ejercer la prostitución como se ve desde afuera o como está proyectada en el filme, y no solamente en estos, muchos otros que ha habido, sino que ellos están viendo, ellas más bien, ven de otra manera. Entonces yo creo que no se ha abordado en el film y que no hay, seguramente ya hay investigaciones desde la perspectiva de las mujeres prostitutas. Eso es lo que quería comentar. Pues efectivamente, Lina, tenemos la película esta de Maya Godet que vimos, ¿no? La Plaza de la Soledad, ¿te acuerdas? Con las mujeres, que es un documental. Y tenemos, y la propia película Danzón, que me gusta mucho, pues es hecha por una mujer, y tampoco vemos esa cosa de ese miserabilismo ahí, sobre ese tipo de mujeres, ¿no?
Muy bien. ¿Alguien más entonces tenía la palabra por ahí? ¿No? ¿Rosy? No, ¿verdad? Bueno, yo estuve en un, ¿cómo se llama? En un colectivo, hasta me hice amiga de la jefa del colectivo que se llamaba Putas Indignadas en Barcelona, y justamente con ellas aprendí a ver ese otro lado. Y lo indignado era porque la alcaldía, las autoridades en Barcelona hicieron un programa para asistirlas, para rescatarlas, para no sé qué, pero jamás las entrevistaron, jamás les preguntaron nada y todo. Y ellas se indignaron mucho y empezaron a solicitar que las recibiera el alcalde, y después de mucho tiempo las recibió, pero solamente 1 hora, y al final pues ya de su jornada, ¿no? A entrar allá a sus oficinas por atrás, y ahí entonces ella le fueron a reclamar, bueno, ¿a ustedes quién les dijo qué es lo que necesitamos cuando nos preguntaron por qué todo eso? Entonces ella me contó toda esa experiencia, y por eso se pusieron ese nombre, Putas Indignadas. Y que él les decía, es que ustedes, bueno, nosotros queremos porque ustedes son pobres mujeres. No, 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 somos putas. Y no vengan con eufemismos pues, para intentar suavizar la cosa, ¿no? Entonces, digo, nunca había yo pensado en eso, y es más, hasta se rió de mí y me dijo, pues yo no soy doctora, pero te aseguro que gano más que tú. Y yo creo que sí, ¿eh? Bueno. Bueno, entonces para ir cerrando un poco digamos, comentario de la película que vimos, las películas que estamos eligiendo, la pasada de Buñuel, esta película de La Mujer del Puerto y la que veremos que el siguiente mes, que es María Candelaria, lo que nos están llevando es a reflexionar sobre todo cómo se construyó la educación sentimental en México a través del cine y, bueno, de la música y de la literatura. Y estamos viendo cómo finalmente hay muchas películas que, si bien en su época generaron controversia, porque Buñuel no fue un artista puramente comercial, sino fue un artista, un cineasta de arte. Tanto Buñuel como esta película lo que buscaban era como romper los discursos hegemónicos que había en su época, ¿no? En donde empezaba a ver el discurso post-revolucionario y el discurso de la comedia ranchera empezaban a tomar como todo el poderío. Entonces, estas películas trataban de distinguirse de esos discursos oficiales, digamos, y de esos relatos, pero al mismo tiempo lo que observamos es que con esta visión que no tuvieron y que no pudieron tener hace casi 100 años sobre los roles de género y sobre las mujeres en particular, pues nos llevaron a interiorizar ciertas demandas y normas sociales, ¿no? En todos estos primeros 50 años, en todo caso, en toda esta primera mitad, ¿no? Y esta especie de norma interiorizada, pues ocupaba la atmósfera y el espacio de las expresiones, ¿no? En México, que nos llevaban pues a la risa, al llanto, a la tristeza, a todo lo que al mexicano le gusta de forma material, pero que la pregunta que nos estamos haciendo es si esto impactó o no impactó en la educación sentimental de los mexicanos, ¿no? Y que cómo finalmente, pues muchísimas de estas películas no se pueden separar de lo que ya mencionó Lucero, que es la cultura católica, patriarcal, de esto que nos menciona Lina, ¿no? De las visiones del Estado, y que vemos cómo finalmente, a pesar de ser gobiernos postrevolucionarios, pues todavía no se descolonizaron realmente, ¿no? De las narrativas morales que nos planteaban, pues las narrativas. Pero ahí están estas mujeres divinas, sublimadas, ¿no? Estas grandes actrices puestas en blanco y negro y llevándonos a estos relatos que para ellas pues fueron radicales en su momento. Entonces, la pregunta histórica que nos podemos hacer también es cómo ver estas películas para comprender este pasado que nos determinó, si es que nos determinó, y hasta qué punto estos discursos siguen impactando en la construcción de subjetividades nuevas, ¿no? De las nuevos jóvenes. O sea, hasta qué punto todos estos relatos se siguen actualizando en la vida cotidiana del México actual. Creo que son preguntas que la cultura mexicana nos invita a hacer. Y bueno,
Existen muchos cineclubs en México, los más viejos son por ahí de Puebla, que existen desde los años 70, pero créanos que este cineclub que hacemos feminista desde este seminario, pues es uno de los espacios originales y únicos que tenemos para pensar el cine con una perspectiva de género, ¿no? Hasta el momento. Entonces, bueno, muchas gracias a todas por su lectura de la película, por su participación en este seminario y pues por sus miradas también situadas, ¿no? Que nos están compartiendo. Vamos a cerrar aquí el seminario. Tenemos una ronda más. Si alguien quiere cerrar y compartir algo, pues les abro el micrófono. Laura, adelante. Otra cosa importantísima que claro que dijo Fidelina es a nivel técnico, el que ya hubiera sido posible realizar películas con audio, que era lo que más deseaban los cineastas, y de hecho Eisenstein, cuando viaja de la Unión Soviética a Estados Unidos, su meta, y por lo que lo dejan viajar y venir a este continente, fue justamente para aprender de los norteamericanos a hacer cine sonoro. Pero hay otra cosa, no nada más en la cuestión técnica, sino que los cineastas tuvieron que incorporar algo que no habían hecho. Hacían un guión a manera de storyboard de las imágenes y todo, pero hubo que incorporar el diálogo. Entonces hay un momento en que el recurso visual se ve enriquecido por los diálogos, y que sería un punto importantísimo saber, o sea, hacer como el análisis de los diálogos, qué tanto aporta, cuánta profundidad. Hay veces que son unas películas que siguen siendo todavía muy, muy fuertes a nivel estético y visual por los claroscuros y tal, y que de pronto son muy pobres en cuanto a sus diálogos. Entonces también estamos viendo un momento como incipiente del cine, en que hay veces que hay películas en donde el diálogo gana a las escenas, ¿no? Entonces, a nivel histórico como del cine, creo que es un momento importantísimo por esas dos cuestiones. Gracias, Laura. Y me hiciste pensar que en todas estas películas que estamos viendo, pues tenemos siempre las figuras de la mujer muy determinadas, ¿no? Las malas y las buenas. O sea, no hay medios tintes, ¿no? Están o las puras, las que siguen el canon, o las malas, ¿no? Las que les gusta su cuerpo, se corrompen, mienten. O sea, está muy, 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 muy polarizado. Entonces, analizar los diálogos creo que sería muy interesante también. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna intervención final? No, Fidelina no, Lucero no. Bueno, hoy estamos. Sí, adelante. Sí, algo que también se me pasó comentar hace rato, pero ahorita que lo mencionó usted, doctora, de cómo estas mujeres que están señalando a la protagonista como una mujer mala porque se dan cuenta que tuvo relaciones sexuales, la escuchan, y entonces hay tanto escándalo que hasta el papá sube, reclama, se cae, pierde la vida, le quiere reclamar al novio. Entonces, ¿cómo en toda esta época del siglo pasado, pues se le entrega a otras mujeres que son más grandes, son las detentoras de la moral sobre las otras mujeres más pequeñas, ¿no? Porque, por ejemplo, también en el derecho de castigar y de señalarlas públicamente, lo vimos también cuando estuvimos viendo la película de las Poquianchis, cómo que hasta después yo hice un artículo analizando ya con el expediente que me prestó la doctora Liliana del caso, cómo a las mujeres mayores de la época les era entregado este poder de señalar y castigar, pero también incluso toda cómo se les pinta a ella, ¿no? La cara, que salen así como de brujas. Me acordé de ese artículo que usted escribió, doctora Cristina, de cómo a las mujeres se les presenta como unas brujas muy feas para, pues, enseñarnos que finalmente las mujeres más grandes asustan, que hay que tenerles miedo, que ellas detentan la moral y que son las capaces de rechazar a las demás, ¿no? Y lo vemos muy claro en estas tres mujeres que están ahí.
Sí, que es todo una arista que tenemos también aquí en el seminario, ¿no? De pensar las sororidades en el cine. Me parece que es como, ya empezamos a identificar como temas muy claros aquí en el seminario para analizar las películas y todas las expresiones cinematográficas desde el punto de vista de género, los cuerpos, los personajes sororas, la modalidad, los sentipensares de las propias personajes, ¿no? Son líneas de investigación que ahí tenemos. Bueno, recordemos que vamos a hacer un libro sobre esto y que, bueno, Lina, por ahí te adjudicaste Santa, pero creo que podrías articular las dos películas y creo que sería un trabajo, un ejercicio bien interesante. Bien, Rosy, ¿algún comentario final? No, muchas gracias, todo muy bien. Me gustaron muchísimo los comentarios y gracias, Lina, también por habernos presentado también la película y a todas. Excelente. Entonces nos vemos el 25 de noviembre. Nos ponemos de acuerdo a ver si hacemos la sección presencial acá en el CUT, que veamos la película juntas en la Cineteca y después la comentamos en vivo para cerrar el seminario y, bueno, terminar con una comida o algo para la convivencia final del seminario. Les agradezco mucho, que tengan un excelente viernes y pues un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias a todos, realmente muy ricos sus comentarios. Aprende uno mucho de todas. Hasta luego. Mil gracias por invitarme y por dar la oportunidad de escuchar tan diferentes visiones. Me encanta participar. Mil gracias, Cristina. A todas, gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.